Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el primer libro de Samuel, capítulo 21. Estamos los versículos que van del 1 hasta el 10. David en el santuario de Nob. Es una situación bastante interesante. David llevó disparado cañina después de que su amigo, ¿verdad? Jonatán le había dicho y tiene la certeza absolutamente que su padre Saúl le está persiguiendo. A él también, ¿verdad? Le había ofendido, le había dicho de todo. De golpeante oíla de amigo, de peara picuerinte oíla arejó, lleva para vergüenza de tu madre, etc. Oye, hoy pedido. Andas ahí oíla, oye, o cuente yo lleva, sino que también fue agresivo, dice, agarra una de esas lanzas y como que tú sé, yo no sé, o sea, Saúl salió fuera de sí, ¿verdad? Salió fuera de sí. Ya no se estaba controlando. Por una parte nosotros hablábamos, ¿verdad?, de la envidia al comienzo. En ese capítulo 18, cuando se nos hablaba que David volvía con Saúl, iban entrando a la ciudad y en todas las ciudades, oye, Popetepay, oye, Purajé, con panderetas y bailaban y le daban la bienvenida. Porque imagínense, esa fue una situación bastante complicada para el pueblo de Israel. En el Valle del Terebinto, ahí donde David le venció a Goliat, ustedes saben que justamente el desafío que estaba haciendo Goliat, de el que vence, después se queda, ahora la vencea, obvio mandata. Y oye, ya puta lleva. Y como el ejército filisteo estaba con mucha fuerza, ahí Saúl estaba más bien escondido. Él incluso hace promesas, 3 promesas muy importantes para si había algún soldado que saliese a luchar, a pelear. Pero tenía que ser también alguien que venciese, porque imagínense, si perdía ese soldado de Israel, entonces todo Israel quedaría ya en manos de los filisteos. A mí bella pota, la bella vocea lleva. A pesar de entonces hoy para patas y entonces opa la monarquía, opa el gobierno de Saúl, arriero pitúa o cualquier cosa, ¿verdad? Y sin embargo es ahí donde aparece David. Y David es el único, nosotros lo conocemos, está ya estudiando, ya está ñañamindo, llevo ver en el capítulo 17 la lucha, la batalla, ¿verdad?, de David contra Goliat, que al final lo vence David, pero también te presentaba con pequeñas cosas, ¿verdad? No hace falta grandes materiales para vencer algo que era también de cierta manera algo enorme, porque sale en nombre del Señor de los ejércitos, Sebaot, el Dios de las batallas. Bueno,
Entonces, ahora nosotros vemos ya que David es un problema para Saúl, con respecto siempre a la monarquía. Estamos hablando ahora en este momento y nos estamos centrando en problemas que hacen el aspecto de la sucesión del reino, la sucesión de la monarquía, la sucesión. Entonces aquí Saúl está pensando con una mentalidad de un monarca, de un rey que deja la dinastía, es decir, deja el trono a su propio hijo primogénito. Pero parece que el autor sagrado aquí nos está mostrando otra cosa, ¿verdad? Y entonces el pataleo de Saúl. Entonces que quiere matar, que quiere hacer desaparecer a David. Por otra parte vemos también esa papeña de Yara llevando gente. No abandona y te oí David en ningún momento, sino que o Guataini, ¿verdad? Le va acompañando. A pesar de oye salvaje de tantas situaciones difíciles. Incluso ya habíamos visto las características también tanto de Jonatán como de David. Entonces que nos va mostrando y nos va diciendo, claro que se puede. ¿Por qué tenemos que estar nosotros creyéndonos la última invención de todo el mundo, ¿verdad? Como si fuésemos los mejores del mundo, asciende hacia tanteo y allá. Y al final de cuentas, la característica y la actitud de Jonatán es una enseñanza para nosotros dentro de nuestra política, dentro de nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, ¿verdad? Porque Jonatán tranquilamente, él no se aferra, viendo por ahí, no se aferra a ningún poder, no se aferra a ese título de monarca, no se aferra a lo que le vendría por derecho dentro de una dinastía, ¿verdad? Es decir, el rey que le pasa el poder al hijo primogénito. Entonces Jonatán es muy amigo de David y de un comienzo, ahí entonces está la característica que el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, pero Jaiba, pero Mojasac, de enseñanza, entonces mira en estos dos que tienen el alma muy limpia. Estos dos, tanto Jonatán como David, lo que están queriendo hacer es ayudar al pueblo, ayudar a salir de todo lo que significa el estancarse, ayudar a salir de todo lo que significa esa pobreza, ayudar a salir entonces de todo egoísmo. Qué interesante, digo, esta mañana que este es un libro verdaderamente para la polis, es decir, para los ciudadanos, para la política. ¿Cuál es la política? Cuando alguien de político va a estudiar, ¿no? Ya pueden tener elección de congreso, pero oiga, tú ya voy, aunque sea media hora todos los días, ellos ya tienen clases de este libro. 2 años va a ir, o todo el periodo. Voy años de periodo, 5 años llevo. En serio sobre esto. Este libro es maravilloso, ¿verdad? Porque como primero aquí hay un desprendimiento total en el sentido de que nosotros no estamos aferrados y buscamos el poder por el poder, ¿verdad? Sino aquí miramos las cualidades y las riquezas. Si verdaderamente estamos para responder al beneficio del pueblo, de la gente, o al beneplácito de alguien que te colocó ahí, que te puso ahí, o lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, queridos amigos, esto es lo que nosotros tenemos que buscar y tenemos que entender. Y al final de cuentas, la conversión real es esta. La conversión no es ese que me repite ahí 5 o 10 fórmulas de una oración, ¿verdad? Sino que la verdadera conversión es en ese silencio profundo, una reflexión profunda sobre la realidad del hombre. ¿Se acuerdan cuando le hacen esa pregunta al Señor? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y el Señor le dice, amarás a tu Dios, pero no te olvides que el segundo es igual que el primero. Y aquí se hace la síntesis, amor a Dios, que se manifiesta en el amor al prójimo, a tu grupo, a la comunidad, a la nación. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañé en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara.
al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 21. David, que llega, dice a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió a su encuentro muy asustado y le dijo: ¿por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me dio un encargo y me dijo que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo, ni de la orden que te di. En cuanto a los demás muchachos, les he dado cita en tal lugar. Si tienes a mano 5 panes o lo que sea, dámelos ahora mismo. El sacerdote respondió a David: no tengo a mano pan común, solo hay un pan consagrado, con tal que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. Seguro que sí, respondió David al sacerdote. Las mujeres nos han estado vedadas, como siempre que yo salgo de campaña. Si los muchachos mantienen puros sus cuerpos aún en una expedición profana, con mayor razón tendrán hoy sus cuerpos en estado de pureza. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan que el de la ofrenda, el que se retira de la presencia del Señor cuando se lo reemplaza por pan fresco. Aquel día estaba obligado a quedarse allí, delante del Señor, uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, el edomita, que era jefe de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech: ¿no tienes a mano una lanza o una espada? Porque yo no he traído ni mi espada ni mis armas, debido a la urgencia de la misión encomendada por el rey. El sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo que tú derrotaste en el valle del Terebinto, está allí envuelta en un paño detrás del efod. Tómala si quieres, porque aquí no hay otra. No hay otra espada igual a esa, respondió David. Dámela. Bueno, esta es la primera partecita, ¿verdad?, del encuentro, como decíamos, con Ahimelech, que realmente se sorprende ya de Guria lleva. ¿Por qué se sorprende? Porque enojaron y esta Guria lleva. La UBB David, o Jaeñoreik, ahí todo eso, carne ore. Y entonces, desaliñado, todo esto le llama la atención. Pero le pregunta, ¿verdad?, y quiere saber. Pero aquí la respuesta, esto es lo importante, ¿verdad? El rey me ha encomendado un asunto. El rey me ha encomendado un asunto. Y esto era una completa mentira, ¿verdad? Porque David fue a la casa de Yahvé, pero él miente para protegerse de David. Eso nosotros ya lo sabemos. Porque ya continúa toda la historia. ¿Cuáles son las características de cada uno de los personajes? Y cada uno entonces se presenta con esas cualidades, características y también con sus debilidades y con sus defectos. A veces de lleva a Saúl más defectos lo recuerdan y Castillo te voy a llevar la osa pero otros sabe que tenga más cualidades o que pueda más o que incluso pueda ser elegido por Dios. Miren que esto es importante, porque quiere decir que nuestra maldad o nuestro egoísmo es tan grande que nosotros no llegamos ni a pensar de que ya mindu ujan de que la ya pecaray vea mitad pea peoña pea lleva. Si tiene más cualidades, si tiene más riqueza, si tiene más capacidades, ubea cuando ahí la hoy potaru pinte, ¿verdad?
lo pudo desarrollar y lo ha desarrollado y tiene esa capacidad, pero sobre todo porque Dios, en su genética ya lleva. Dios le ha dado eso. Cada uno de nosotros es fruto, ¿verdad?, de ese amor infinito de Dios, cada uno. Pero todo lo que somos, atención, si lo entendiésemos bien, todas estas cualidades que nosotros tenemos tienen que ser al servicio de la gente, del pueblo. No para que nosotros nos aprovechemos, ¿verdad?, de la gente y del pueblo, sino que para que nosotros podamos poner al servicio de los demás. Entonces, el egoísmo, al ser tan grande, queridos amigos, lo único que quiere hacer es, entonces, eliminar, ¿verdad?, eliminar aquello que nosotros mismos produjimos. Nosotros producimos la pobreza, ¿verdad? Nosotros producimos los niños de la calle. Nosotros producimos entonces los indígenas que tienen que venir deambulando, no hay acompañamiento, no hay posibilidad para que ellos estén bien, etc. Nosotros producimos, ¿verdad?, los campesinos sin tierra, sin casa, sin techo. En fin, nosotros producimos una serie, ¿verdad?, de inconvenientes. Porque de las cualidades para que nosotros, para que todos estemos felices dentro de esas capacidades, cualidades del proyecto de vida que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Pero Ñandela ya produció bien. Ella ya posee. Queremos volver a sacar, ¿verdad? Queremos eliminar eso. Pero ahora ya lo queremos eliminar, olvidándonos que fuimos nosotros los que produjimos esto. Podemos nosotros eliminarlo, pero tenemos que comenzar a pensar el cómo vamos a eliminar y cómo vamos a comprometernos para que eso no exista más entre nosotros. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandi Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandi Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Queridos amigos, con la palabra del Señor iniciamos siempre la jornada con la palabra del Señor que nos acompaña y que nos da el motivo de nuestro vivir, el motivo de nuestra lucha continua. Hoy escuchamos del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 23 hasta el capítulo 3, versículo 9. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible. Lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de este mundo fue considerada una desgracia y
y su alejamiento de nosotros una completa destrucción. Pero ellos están en paz. A los ojos de los hombres ellos fueron castigados, pero su esperanza estaba colmada de inmortalidad. Por una leve corrupción recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. Por eso brillarán cuando Dios los visite y se extenderán como chispas por los rastrojos. Y así continúa esta palabra de Dios que nos está invitando, queridos amigos, a entender que nuestra vida tiene un gran sentido hacia el camino que Dios nos propone, que es nuestra propia resurrección, que es nuestra verdadera vida. Que la búsqueda de la sabiduría es un camino hacia la incorruptibilidad. Es la propuesta del Señor, es la propuesta que el Señor nos está regalando hoy. Pero atención, en este caminar de búsqueda de incorruptibilidad nos encontramos también con la envidia, dice, del demonio, que entró a través del demonio la muerte en el corazón del mundo. Eso es lo que nos lleva a la miseria, eso es lo que nos lleva a la pobreza, eso es lo que nos lleva a la corrupción. Hoy en día ya no podemos más negar, ¿verdad? A pesar de que muchos de nosotros que escuchamos, muchos de nosotros que decimos que somos cristianos, decimos que reflexionamos la palabra de Dios y decimos que somos seguidores de Jesucristo, sin embargo vivimos plenamente inmersos en el pecado, inmersos en la falta de sabiduría, inmersos verdaderamente en las acciones del mal. Ahora decir yo que este día Ñande Yara, a través de este libro, nos está llamando a una verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre nuestro país, que se ha dejado llevar tanto por la corrupción. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. En nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte quizás siendo un niño
tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Ya se llama Inauguri. Aquí David, decíamos, se refugia en el santuario de Nob. Aquí se encuentra con el sacerdote Ahimelech, Coabe, lleva. Hay toda una sorpresa. Baelo y Coaco, Aben, Baelo, David, Ujinan, Baelo y para. Maibalo, Cañajina. Bueno, tal vez eso pudo haber pasado un poco por la mente del sacerdote Ahimelech al comienzo, porque siempre que David pasó por aquí con una misión, siempre entonces él venía acompañado totalmente diferente, agua azul, desaliñado. Entonces, aquí hay algo. Y entonces, eso es lo que Ahimelech quiere entender. Él hoy no, pero vamos por donde a directo y te voy por donde. Porque si no, aquí hay, ya hay expresión, aquí hay gatos encerrados ahí para que haya una piscitina. Entonces aquí hay algo, no puede ser, ¿verdad? Entonces David tiene que mentir, ¿verdad? Pero para protegerse. Porque imagínense, si David estaba diciendo la verdad, posiblemente también el sacerdote tal vez, y pues no dice sí, ¿verdad? Pero también él venía sin nada. No tenía luego tampoco ni cómo pelear, ni menos mal a las 8:04, ¿verdad? Entonces se sorprende, ¿cómo? Hasta no tenían espada, porque Peo Pacueteo en el versículo 10, nosotros vemos que él pregunta, ¿verdad? Si había alguna espada por ahí, si tenía Ahimelech alguna espada, y le dice, no hay ni uno, solamente está aquí esa espada que tú mismo, ¿verdad? Tú mismo, venciendo a Goliat, lo habíamos sacado y quedó aquí, ahí está detrás del efod. Y dámela, y dámela.
me da tu porque se da de coina baby, ¿verdad? Dámela. Entonces se dan cuenta que todos estos elementos nos hacen pensar y nos hacen entender que aquí hay otros problemas más, ¿verdad? Otros problemas más. Entonces David, que va a la casa de Yahvé, pero tiene que mentir para protegerse. David elabora su mentira cuando se pone con falsas palabras en la boca de Saúl, ¿verdad? Porque dice, Saúl es el que me está enviando, como si fuese que es Saúl, pero no es Saúl, para establecer un ambiente de discreción, para establecer un ambiente de discreción, para no decir directamente, David se muñajina, David se yucase o lo que sea, no, discreción, discreción. Entonces, Saúl, el rey, me ha dado una misión, pero esa misión es tan importante, que es un secreto. El rey me dio un encargo y me dijo que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo. Omoí Yoruba, omoí en la boca de Saúl, que nadie sepa nada de esta misión que te encomiendo. Entonces él elabora su mentira cuando pone falsas palabras en la boca de Saúl para establecer un ambiente de discreción. Nadie sepa cosa alguna del asunto a qué te envío. Y cuando hace referencia a los criados, ¿verdad? David estaba totalmente solo, ¿viste? Y esto pues era lo extraño para Ahitmelech. Algo nunca nos decía a David Pelajaño, o un manteo siempre acompañado por los demás. Ahora, de muchas maneras podemos entender por qué David mintió e incluso podemos también simpatizar con él. Podemos simpatizar con él porque ya te cuento cuál la historia es. Ella es no el problema, sino que el problema es Saúl. Entonces, a veñandeña mañana ya debaro darle fuerza a David, cañigue dale disparar que alguien de muñeca y alguien de recaje, ¿verdad? O sea, por ahí podemos pensar. Pero, sin embargo, aquí, entonces, David tiene que decir, tiene que fabricar, tiene que pensar cómo defenderse. Y también mentira piadosa ya lleva. Muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo, ¿verdad? O aún cosas peores, algo peor en esta misma situación. Pero al mismo tiempo también David llegaría a lamentar horriblemente esta mentira. Después, ¿verdad? Entonces, él también va a lamentar esto que había dicho, pero como decíamos, en el momento preciso, capítulo 22, con 21, el siguiente capítulo que nos va a decir, que comienza a lamentar también, pero pone en boca de Saúl y dice, ¿verdad? Vea la Saúl y va a crecer, annique mombe uababe, annique ababe oicuati, porque pean deja gente, es un secreto total. Y algunos intentan justificar, ¿verdad?, la mentira de David. Pero eso no puede ser. Las consecuencias de ella fueron muy tristes y después hicieron que su alma se derritiera de mucha pesadumbre. Bueno, pero eso más adelante. ¿Y por qué, verdad, le pesa? Porque aquí pues siempre nosotros estamos mirando la figura y las características de David. El alma tan sincera, tan honesta, tan buena de parte de David. Porque que este libro, el libro de Samuel, siempre nos quiere presentar y nos quiere decir que David fue una persona que siempre procuró el bien, que siempre procuró jugar con qué cosa, y con las cosas bien claras, Entonces la viroreía. Entonces, por eso es que aquí todo se dan cuenta. Él procura dialogar, se va a hablar, te no entendés, ojo llegó, no llega al servicio. ¿Desde que comienza? Tiene un alma pura, tiene un alma entonces abierta, tiene un alma entonces que está ahí a favor de su pueblo, a favor de su comunidad. Doy postaila ya, puja lleva. Qué interesante coña de ella lea, coña de ella pone este curso, congreso, todo lo otro, todo lo que estamos en la política o lo que sea, ya puede discurso ponazo de la figura de David, lleva.
Ahí pone ya llamamos Gestalla. Y entonces saber, conocer, porque aquí están las propuestas justamente de la geógrafo, de la comunidad de la palabra de Dios, para que nosotros hagamos surgir la comunidad, a pesar de los problemas. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandi Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandi Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Empachada de tanta erudición estéril adquirida en sus interminables lecturas seculares sobre humanidades, literatura, música, ciencias naturales, historia, cultura general, retórica, la hermana Gertrudis se sentía vacía porque mientras más conocimiento adquiría, menos sentido le encontraba a su vida religiosa. Pues a pesar de que era una monja ejemplar que observaba las reglas, cumplía con sus deberes y oraba con fervor, se sentía muy lejos de Dios, en medio de un desierto espiritual, y por eso rogaba con insistencia a Jesús crucificado que tocara su corazón. Al fin, su clamor fue escuchado en la penumbra de su celda la noche del 27 de enero de 1281. Y así plasmó esta visión Santa Gertrudis en su libro Heraldo de la amorosa bondad de Dios. Aunque sabía yo que me hallaba en el dormitorio, me parecía que me encontraba en el rincón del coro donde solía hacer mis tibias oraciones, y oí estas palabras: yo te salvaré y te libraré, no temas. Cuando el Señor dijo esto, extendió su mano fina y delicada hasta tocar la mía, como para confirmar su promesa, y prosiguió: has mordido el polvo con mis enemigos y has tratado de extraer miel de las espinas. Vuélvete ahora a mí y mis delicias divinas serán para ti como vino. Entonces vi en la mano que poco antes se me había dado como prenda las joyas radiantes que anularon la pena de muerte que se cernía sobre nosotros. Inmediatamente el erial de su vida se transformó en un oasis de paz interior. Santa Gertrudis, nacida en Eisleben, Alemania, el 6 de enero de 1256, de cuyos orígenes y familia nada se sabe, fue enviada al convento de Jefta cuando contaba 5 años y puesta al cuidado de la piadosa abadesa su tía Matilde. Algunos hagiógrafos afirman que era su hermana de sangre, y de esta piadosa Matilde asimiló la observancia de las rigurosas reglas benedictinas y adquirió una voraz curiosidad intelectual que la llevó a explorar todas las ramas del conocimiento, y así alcanzó una vasta erudición, algo inusual para las mujeres de su época, que sin embargo esa erudición no respondía a sus apremiantes preguntas espirituales, y por eso su vida religiosa se le convirtió en una árida rutina, y en medio de esa oscuridad interior le pedía a Dios desesperadamente que le refrendara su presencia y afirmara su vocación, hasta que tuvo su primera experiencia mística en la que el Sagrado Corazón de Jesús traspasó de amor el suyo, y desde entonces dejó de lado sus lecturas seglares y se dedicó al estudio de la teología, las Sagradas Escrituras y a profundizar en los textos de los padres y doctores de la Iglesia. A la par, se multiplicaron sus éxtasis en los que Jesús crucificado le hacía revelaciones que por expresa petición suya comenzó a escribir apasionadamente. Su extensa obra se configuró con Memorial de la Abundancia de la Divina Misericordia, que es un compendio de 24 capítulos que contiene sus meditaciones y pensamientos, escrito al estilo de San Agustín. Ejercicios espirituales, texto en el que pone de presente la necesidad de seguir metódicamente los pasos fundamentales: bautismo, conversión, consagración virginal, profesión monástica, alabanza divina y muerte, para que las monjas pudieran tener una rica vida interior. Asimismo, se le atribuye el libro de la Gracia Especial, que describe la experiencia espiritual de su tía Santa Matilde. Estos libros, sumados a otros sobre su vida y virtudes en torno a la Eucaristía, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo
y diversas revelaciones alrededor de las recompensas derivadas de la vida, la muerte y acerca de las fiestas litúrgicas, fueron recopilados en 5 volúmenes, a los que genéricamente se les ha llamado Revelaciones de Santa Gertrudis. A pesar de las enfermedades recurrentes que la afectaron a lo largo de su vida y se acentuaron en los últimos 10 años, siguió escribiendo hasta su muerte acaecida el 17 de noviembre de 1302, cuando contaba 46 años. Y fue canonizada en 1677 por el Papa Inocencio XI. Por la profundidad y riqueza de su obra, se adelanta actualmente una campaña en pro de su proclamación como doctora de la Iglesia, respaldada a esa petición por más de 10.000 fieles, sacerdotes y obispos y cardenales de 20 países. Por eso hoy, 14 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a Santa Gertrudis que en los momentos de sequedad espiritual nos ayude a encontrar la fuente perenne de agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor.
me vale Jesús? Ganar el mundo sin mi alma se pierde sin ti. Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Llena mi vida de luz en Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 21. Una maravilla, ¿verdad? Sobre todo este capítulo, Ñande Yarañé Monguestajina Gurijaya, que este es un libro político, que este es incluso un libro que tenemos que leerlo juntos, estudiarlo, saberlo. Aquí entonces no es como muchas veces lleva predicar pero viñajendo cualquier oreí, ¿verdad? Que se dice de la Biblia, lastimosamente, porque estas pues son experiencias dentro de un contexto histórico, ¿verdad? Que la geógrafo, es decir, el autor sagrado, comienza a llamar esa, va a lo que coñan pues te vejina, va a añadir problemas, a pegar en donde debe, entonces ya esa, y esa es la inspiración de Dios, ¿verdad? Dios inspira al hombre, pero ¿en qué circunstancia nos inspira? Y Dios inspira al hombre en esta circunstancia en que nosotros verdaderamente conociendo la debilidad del hombre, conociendo nuestras faltas, conociendo nuestros pecados, conociendo nuestro caminar, entonces ahí está. Aparece esta figura tan interesante, tan buena, ¿verdad? Como es la figura de David ante el sufrimiento, ante la persecución, ante la deshonestidad justamente, ¿verdad? En este caso de Saúl, porque Saúl en realidad es un deshonesto. Y eso es lo que pasa, por eso yo digo, estos cursos tenemos que darlos en el Congreso, o no sé, o todo lo que están haciendo la política, ¿verdad? Creo que hay luego estudios, ¿verdad?, de la parte para hacer la política, ¿verdad?, para hacer política. Están estos cursos, sería interesante que dentro de estos cursos también se meta un poquitito. El primer libro de Samuel, o el libro de Samuel, el 1 y el 2, ¿verdad? Yo vení toda la vida, el libro peante. Porque aquí pues hay dos elementos. El primer elemento es ese llamado, ¿verdad?, a la honestidad. Porque Saúl en realidad es la persona deshonesta. Es una persona deshonesta. Porque él no acepta ni quiere aceptar directamente lo que Dios le está diciendo. No quiere ver y no quiere entender que Dios juega con todos. Dios está jugando el partido con todos, con los 11 jugadores. No es solamente con uno. Dendiga tú y la pelota Yara y Saúl. Saúl, pues, eso es lo que quiere, ¿no? Gente la lleva lea, entonces se le hace dinastía a la obrero Yapoa y yo con mi hijo y yo estoy que aquello llevo. Entonces, no. Aquí entonces tenemos que hacer un camino juntos. Tenemos que hacer un camino en sociedad. Tenemos que hacer un camino donde todos podamos intervenir. Pero atención, pero después entonces tenemos que hacer lo que verdaderamente ayude a la gente, al pueblo a salir de su miseria, a salir de sus problemas y no a aprovecharme yo. Porque cuanto más problemas yareco, entonces ya solucionado y bajabe y anden vayan a gente. Nosotros tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, toda esta cuestión cuando hubo la famosa pandemia.
Entonces ñañe Moíbete nos debe ya esto, y vamos a solucionar, y vamos a hacer esto, y vamos a tomar ciertas decisiones, que esto, aquello. Todo lo que se decía era para el pueblo, para la gente, para la nación. A ver, habiendo sufrido, entonces todo, siéntanse tranquilos, ya en boasa también, plata entero, ya en bobito, ya todito, vamos a recibir, todo vamos a estar bien. Sin embargo, después sabemos que los que se enriquecieron y se siguen enriqueciendo a costa de eso. Entonces esa es deshonestidad, eso se llama deshonestidad. Eso se llama bandidaje, ¿verdad? Y eso es lo que este libro de Samuel nos está presentando. Eso es lo que nos está presentando. Bueno, ese es un ejemplito que yo pongo, pero ahora miremos en tantas otras cosas. Ustedes deben conocer mucho más que yo, ¿verdad? Pegó de lista, con pelo y señal ya es de la ñañe. Pero queridos amigos, esto verdaderamente tenemos que reflexionar, tenemos que entrar, tenemos que saber, porque aquí tenemos todo el material para nuestra reflexión y para hacer nuestro camino. Porque aquí entonces, la figura de Saúl, cuando el autor sagrado lo quiere presentar, nos dice directamente que es un camino de deshonestidad. Pero por otra parte, entonces te presenta a David. Y por eso le vemos aquí a David, que él entonces procura y hace todo lo posible. ¿Para qué? Y para buscar el bien. Y ahí entonces incluso, miren un poco, cómo él hace un juego aquí muy importante dentro de el ofrecer lo positivo. Porque él también podría ahí decir, a ver, se muña cogina Saúl, se yo casé cogina Saúl, a ver, yo a cañé, se ayuda a mina, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero eso hubiese sido mucho más peligroso. Para él, ciertamente, para él, iba a ser, ¿verdad? Entonces algunos justifican, ¿verdad? Algunos justifican esta mentira de David. Pero eso no puede ser, ¿verdad? Aquí no hay nada para justificar esta mentira de David. Las consecuencias de ella fueron muy tristes, ¿verdad? Y después hicieron que su alma también se derritiera de mucha pesadumbre, David. Pero ya sabemos, no es cuestión entonces de justificar, sino que aquí es sobre todo mirar, entender y saber lo que me importa, lo que yo estoy persiguiendo y lo que yo estoy queriendo es justamente hacer bien las cosas. Pero ya hice todas las preguntas, David, incluso con su amigo, con Jonatán, y le dice, ¿por qué tu padre me quiere matar? Incluso le dice más honesto todavía, ¿o sos vos el que le estás diciendo que me persiga? Porque vos querés ser el rey, porque vos tenés, ¿verdad? O sea, pero yo no estoy atado a ningún poder, te corresponde a vos sos el primogénito, sos el hijo del rey, de Marango. Bueno, queridos amigos, es un libro maravilloso, tenemos que seguir reflexionando, tenemos que seguir pensando sobre esto. Yo por el día de hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.